Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en Punto Informativo y aquí tenemos a Gabriel Pastormayo, periodista especializado en política y economía internacional, como también magíster en filosofía contemporánea, periodista de opinión, analista, investigador de un centro de pensamiento llamado Ceres y miembro del Consejo Editorial de Diálogo Político, una plataforma de la Fundación Konrad Adenauer. Fue docente de nuestra Universidad Sergio Arboleda durante varios años. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura Ariza. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a Punto Informativo y a toda la mesa de trabajo, así como a los oyentes de este prestigioso informativo universitario. Muchísimas gracias. Quisiera empezar por una pregunta que creo que es importante para todos nosotros en este momento, ya que justamente en estos tiempos se ha concentrado el capitalismo digital de una manera impresionante. Vemos plataformas como lo es Google, como lo es Meta, y estos acaparan por lo menos el 80% de todo esto, digamos, de lo digital. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene sobre la concentración de capitalismo digital en países del norte global? Permítame decirle, Laura, que estamos viviendo un momento muy disruptivo en el mundo. Yo diría que estamos en un cambio de era que podíamos compararlo a otros momentos del mundo, como cuando el mundo pasó a la era del Renacimiento. Estamos viviendo realmente cambios muy importantes justamente por el avance impresionante de la tecnología que nos hace vivir en un mundo de ciencia ficción. Por esa razón, no es tan pertinente hablar de capitalismo digital solamente refiriéndonos al norte global. Yo creo que norte global es una figura, es una calificación que responde a una idea que todos llevamos todavía y tenemos adentro que tiene que ver con que el desarrollo solamente ocurre en el norte geográfico, en el occidente, y que son conceptos que ya no describen el mundo que estamos viviendo hoy, el mundo como se ha desarrollado. Porque es cierto que la concentración es abrumadora en ese norte, ahora voy a explicar bien por qué. El 90% de la computación en la nube pertenece a empresas de Estados Unidos y China, y notoriamente Estados Unidos sí es el norte global, pero China no lo es. El 80% de las patentes de inteligencia artificial, o sea que esto significa la innovación, la creación, la propiedad intelectual, proviene del norte global. En ese sentido, uno podría decir que efectivamente es adecuado hablar del norte global, pero las cinco plataformas más grandes, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, son estadounidenses, pero sus competidores globales son todas empresas chinas. Por ejemplo, Alibaba, aunque hay otras. Los servidores, los chips, los algoritmos, los datos y el capital de riesgo, que es muy importante para todo esto, están ubicados en centros de estos países. Entonces, ¿qué tenemos en América Latina, Laura? Por un lado, que nosotros utilizamos pagos digitales, redes sociales, aplicaciones, servicios en la nube, pero no dominamos ni el hardware, ni las plataformas, ni el software, ni los semiconductores, ni las patentes, y lo más importante, no dominamos el capital de riesgos. Es decir, que nosotros, América Latina y el Caribe, usamos el sistema, pero no fijamos las reglas. Entonces, cuando hablamos de este desarrollo, tenemos que hablar notoriamente de Estados Unidos, sí es el norte global, pero de China, que no es el norte global. Y un agregado que no es menor para este nuevo mundo disruptivo, Laura, si me permite, y es que Europa, que en ese desarrollo occidental era tan importante, está en declive. Entonces lo que tenemos hoy es China por un lado, que no es el norte global, y Estados Unidos por el otro. Eso es lo que está planteando la nueva era del mundo, la rivalidad y la competencia de estos dos monstruos, de estos dos grandes países, por la tecnología y por el desarrollo tecnológico y todo lo que esto supone. Con respecto a esto,
¿Qué propuesta se puede plantear para que otros países diferentes a China y Estados Unidos puedan desarrollar plataformas digitales? Bueno, yo ahí no soy no soy muy optimista, Laura. La verdad, creo que es un tren que la región ya no se subió. Es muy difícil subirse a ese tren porque tiene una velocidad, prácticamente la velocidad de la luz. Usted para desarrollar todo esto que estamos hablando necesita infraestructura digital de punta, necesita inversión privada y capital humano sofisticado que no tenemos. Es cierto, debo decir, que la región ha dado un salto espectacular en lo que se denomina servicios basados en conocimiento o las famosas industrias creativas, pero en general lo que estamos haciendo es replicamos lo que ya está en marcha. Nos estamos aprovechando lo que ya se está desarrollando en países como los Estados Unidos. ¿Y esto en qué se puede ver, Laura? En que cada vez más trabajadores de software, ingenieros y todo lo que usted pueda pensar en los que son servicios basados en conocimientos, trabajadores individuales ubicados en Bogotá, en Montevideo, en Buenos Aires, en San Pablo, trabajando desde sus casas directamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas norteamericanas de este sector les parece interesante un mercado que tiene cierto capital humano en esta característica y paga menos salarios. Logran bajar sus costos a través de la relocalización de estos trabajadores. Y los trabajadores también les conviene porque pueden llegar a tener salarios mucho más altos. En ese sentido, el cambio es brutal. Donde sí yo veo, si me permite, Laura, hacerle donde sí yo veo una oportunidad, aunque no soy muy optimista porque lamentablemente los países de América Latina están muy divididos y cada uno va por la de cada uno, defendiendo lo suyo, es en las tierras raras. América Latina es rico en tierras raras, todos los países tienen diferentes criterios. Brasil es el más destacado de América Latina, es el que más minerales raros tiene en su tierra. Argentina también tiene algo, Colombia también tiene algo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la materia prima, pero no tenemos la capacidad tecnológica para explotar a esos minerales. Y ahí China prácticamente tiene el monopolio del mundo. Entonces yo lo que creo es que América Latina tendría que ser inteligente en ver cómo hace para aprovechar esa riqueza que le dio el suelo y que puede seguir aprovechando. Piense, por ejemplo, en lo que pasó con el petróleo en Colombia. Colombia en el siglo pasado, a través de una empresa como Ecopetrol, pudo explotar los hidrocarburos porque era realmente la riqueza del siglo XX, tener combustibles fósiles, pero hoy la riqueza pasa por estas tierras raras, porque estas tierras raras sirven no solamente para la tecnología, sirven también para la industria armamentística, y vaya si hoy es importante, sirve para los motores de los autos eléctricos, sirve para la transición verde, para la electricidad, tiene también valores en la industria y en la industria médica y científica, en fin, es las tierras raras son fundamentales para el mundo que se nos viene de la tecnología. Y América Latina las tiene. El problema es que no tiene inversión, capital de riesgo para poderlas explotar como corresponden. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Pero creo que podemos tener una gran oportunidad. Ahora, yendo al caso de Colombia, que no quiero, estoy hablando con una periodista y con un informativo en Bogotá y me gustaría hacer una mención sobre esto, Laura, si me permite. Y es la siguiente, Colombia tiene tierras raras, pero todavía no se sabe si la capacidad industrial suficiente para poder explotarlas, no lo sabe. Y no tiene tampoco la tecnología para explotarlas, pero sabe que algo tiene. Bueno, perfectamente podría empezar a ver cómo puede avanzar hasta con otros países de la región y poder tener estrategias comunes, porque tanto Estados Unidos como China se están peleando en el mundo por estas tierras raras. Fíjese que ya China está absolutamente muy involucrada en África sobre todo esto, tiene la posibilidad también de explotarlo en Argentina, y por eso Trump se apresuró en hacer acuerdos con Argentina para tratar de explotar estas tierras raras. Bolivia tiene acuerdos con China y en fin, cada país está tratando de
encontrar una solución a esta riqueza natural y que no sabe cómo va a explotar. En el caso de Colombia, en mi humilde opinión, Laura tiene un problema y es cómo se ha posicionado en la política internacional el presidente Petro, que está peleado con la administración Trump, que está enfrentado con Washington y tiene más migas con China. Y esto hoy es un problema grave porque Estados Unidos no va a permitir que China avance en las tierras raras de América Latina. Teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de comentar y estas problemáticas que está enfrentando actualmente en nuestro país, incluso también en temas económicos, ¿realmente existiría la posibilidad, si nos proponemos, digamos, a pensar de una manera positiva, que Colombia tenga en algún momento la posibilidad de crear sus propias aplicaciones para no depender de países extranjeros? Yo creo que no. ¿Y sabe por qué creo que no, Laura? Porque usted tiene un problema de escala. Digo, Colombia es un país que tiene casi 50 millones de habitantes. Es un país, uno diría, importante, pero no es escala suficiente para que esto tenga un rendimiento económico aceptable para estas empresas. Cuando habla de Estados Unidos, estamos hablando de muchísimo más población, ni que hablar de China. Usted necesita escala. Entonces, lo que sí se podría hacer pero lo veo muy difícil por lo que ha sido la dinámica de América Latina, es tratar de ver, por ejemplo, que algunos países, por ejemplo, Brasil, que ha desarrollado su propia tecnología, por ejemplo, en el tema bancario digital, Brasil está muy avanzado. Bueno, que Brasil desarrolle la tecnología digital bancaria y nos la provea al resto de América Latina y cada país pueda tener sus propias aplicaciones para tratar de llevarlas también a otros países de América Latina. Y usted ahí sí puede tener escala. O sea, que cada país pueda tener, por ejemplo, estoy inventando, que Colombia tenga una especialización, aprovechando que ha tenido una ventaja comparativa en la medicina de belleza y en las cirugías estéticas, que pueda desarrollar aplicaciones en este sentido y que otro país de América Latina no sea competidor en esto, sino que Colombia pueda llevar estas aplicaciones a otros países de América Latina y Colombia tome, por ejemplo, lo que hace Brasil en materia de aplicaciones bancarias y así se van complementando y no se van sustituyendo. Pero pensar en una autonomía económica en un país como Colombia o Argentina, por poner otro ejemplo, es inviable desde el punto de vista económico. Usted necesita una escala que no tiene. Lo mismo le pasa a Europa. Europa, para desarrollar eso, tendría que pensar en todo el bloque europeo. No puede pensar Alemania por un lado, Francia por el otro, España por el otro. No tienen escala. Y usted necesita escala para desarrollar eso y tener un mercado cautivo. Por eso yo creo que el camino más inteligente que tenemos hoy es pensar en cómo podemos explotar en el buen sentido estas tierras raras que tanto necesita Estados Unidos para dar su pelea mundial y su rivalidad con China. Y eso de esa pelea va a surgir el mundo que nos viene. Muchas gracias, profesor, por todos esos aportes que nos ofrece. Por otra parte, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las nuevas formas de crear capital desde el tecnofeudalismo? Es una pregunta, es una pregunta muy difícil. Es muy difícil porque como hemos hablado con usted fuera del micrófono, todo esto depende del comportamiento del público, de los consumidores. Y la verdad que nosotros nos hemos acostumbrado, Laura Isabel, y vaya si esto lo tienen muy claro los medios de comunicación, estamos dispuestos a sacrificar nuestra información personal y nuestra privacidad a partir de tener servicios gratuitos. No estamos dispuestos a pagar. No pagamos, pero sí entregamos toda nuestra información. Y esto ya es cultural. Ya la gente no razona en torno a esto. Y está dispuesto a entregarle a TikTok, a Instagram, a Facebook, en el caso de los más jóvenes, más que nada a TikTok e Instagram, toda su información personal para que le dé ese servicio. Y eso no va a cambiar. Entonces, lo que yo creo acá que sí tendríamos que hacer, si usted me permite, Laura, como una propuesta para ser optimista, educación digital. Saber que cuando uno está entrando en este camino,
están dando en un camino que supone pérdida de privacidad y esa pérdida de privacidad puede llevarnos a tener otros problemas. No solamente me estoy refiriendo a ciberdelitos, sino en temas inclusive de cómo yo voy construyendo la conversación pública, porque como usted sabe, toda esta información que manejan las compañías vinculadas a las redes sociales, a Internet, y el manejo y la gestión de los algoritmos, hace que yo solamente tengo una conversación con la gente que piensa como yo. O sea, la democracia se acota muchísimo, la plaza pública pasa a tener voces que son todas iguales, que eso no pasaba en la democracia cuando nos teníamos que ver en físico, cuando funcionaba de una manera analógica y todos tendríamos que vernos cara a cara para tener esa discusión. Eso hace que yo escuche solamente o tenga más acceso por la vía de los hechos a aquellas opiniones que tienen que ver con mi manera de ser y termina reconfigurando un pensamiento completamente distorsionado a veces de la realidad, porque lo bueno y la construcción de la democracia, que yo pueda escuchar otras voces, otras visiones, otras perspectivas. Eso es lo que enriquece y lo que nos permitirá en un futuro mejorar y desarrollar productos que sean pensados para todos. Muchísimas gracias. De hecho, tenemos ese concepto hoy en día del tecnofascismo. Justamente Ujú. ya usted hablaba un poco al respecto. ¿Qué nos podría hablar con respecto a este tema? De pronto, algún caso en particular, ¿qué nos podría aportar al respecto desde su opinión? Bueno, esto es muy grave porque esto ya no es tanto económico, sino que es político. Esto tiene un efecto enorme para el funcionamiento de la democracia. Es decir, porque tiene que ver cómo se usa esa tecnología para controlar, para saber qué estoy haciendo como ciudadano y de algún modo también limitando libertades, moldeando comportamientos. Ya hay le puedo poner un ejemplo histórico, pero podemos poner unos más nuevos, pero ya se sabe, por ejemplo, toda la intervención que tuvo el Kremlin, el gobierno de Putin, para desvirtuar las elecciones norteamericanas cuando Trump ganó por primera vez las elecciones en Estados Unidos frente a Hillary Clinton. Sabemos también que esto ha ocurrido en Colombia, tratando de cambiar opiniones y esto ha pasado en otros países del mundo. Y ya no estamos hablando, permítame Laura, que lo haga un partido, estamos hablando que lo están haciendo estados, o sea, de una gravedad impresionante. Basta seguir lo que ocurre con la guerra en Ucrania o lo que ocurre en otros comportamientos que tienen que ver con enfrentamientos étnicos o religiosos para advertir que este tecnofascismo es gravísimo, porque siempre hubo fascismo en la sociedad. El problema es que ahora que con el desarrollo de la tecnología se desarrolla una velocidad que se convierte en un fenómeno venenoso incontrolable. Y además de vigilarnos, tratan de moldear, como bien hablábamos ayer, estos comportamientos y a mí me preocupa sobre todo por la calidad de la democracia que vamos a tener. Y a propósito de esto, y como yo pude conversar con usted ayer, me acordé y fui a mi biblioteca y tomé un libro que tengo de un historiador escocés que se llama Niall Ferguson, que escribió un libro que se llama La Plaza y la Torre, el papel oculto de las redes en la historia de los masones a Facebook. Hace un recuento histórico de cómo siempre hubo redes en el mundo, pero que ahora están a través de la tecnología. Pero no le voy a hablar de eso, Laura. Le quiero hablar, mire lo que dijo Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, en la ceremonia de graduación de Harvard de 2017. Se lo voy a leer porque vale la pena. Me va a Muchísimas tomar gracias. 30 segundos, pero vale la pena. Dio un discurso en que apelaba a los licenciados, escuche esto, a que ayudasen, y abro comillas, a crear un mundo donde cada persona sienta que tiene un propósito, asumiendo juntos proyectos valiosos, redefiniendo la igualdad para que cada cual sea libre de perseguir sus metas y construyendo una comunidad que dé vuelta al mundo. Esto lo planteaba él en 2017 pensando en Facebook. Y si algo sabemos que está pasando hoy con las redes sociales, es que han polarizado más la sociedad, nos han dividido más y no hemos creado comunidad, a pesar de que tenemos más información. Entonces, vaya si será peligroso y cómo el papel
que dijeron las redes sociales que iban a jugar, no lo jugaron. Y hay otro factor que a mí me preocupa, y es que antes el concepto de democracia estaba vinculado a una plaza pública que era de todos, que estaba en el espacio urbano. Podía ser el edificio del Congreso, podía ser el paraninfo de una universidad, podía ser, eh, no sé, una asamblea de trabajadores, lo que usted quiera. Pero ahora todo ocurre en la plaza pública virtual. Y esta plaza pública virtual tiene propietarios, es del espacio privado. Y acá tenemos un problema. Europa ha tratado de resolverlo por la vía de la regulación, pero ha tenido consecuencias económicas. Está tan regulado el sistema de Internet y las redes sociales de la tecnología en Europa por este problema que hace que no tengan inversiones. O sea que Europa, por haber regulado, ha perdido el tren de la tecnología, está muy rezagado. Y por el lado de Estados Unidos, que como sabemos es el país más desarrollado del mundo en esta materia, el capitalismo estadounidense realmente es diferente a cualquier otro, tiene incentivos para el desarrollo del individuo, pero también tiene un incentivo para tomar riesgos. Esto que ocurre en Estados Unidos porque hay mucha libertad y no hay regulaciones, ha generado un problema dramático en la política porque hay una polarización impresionante, como nunca hay una distorsión en el debate público brutal. Estados Unidos está viviendo una situación muy dramática por el tema de la vacunación, por ejemplo. Niños que ya no se quieren, familias que ya no vacunan contra el sarampión, cuando era una enfermedad que había sido desterrada. Estamos teniendo un retroceso a situaciones debido a que esto no tiene una regulación. Lo que le quiere decir que la vía de Europa para salvar a la democracia occidental tal como la concebimos, que fue regular, tuvo un costo y es que quedó relegada del desarrollo tecnológico. Y Estados Unidos, que tiene un desarrollo tecnológico porque hay mucha libertad y no hay regulación, está teniendo una situación dramática del punto de vista civilizatorio, Laura. Tremendo, tremendo. Quiero darle las gracias por estar aquí en Punto Informativo y hablarnos de estos temas que son tan importantes. Realmente estos aportes que nos ha dado nos ilustran para poder comprender mucho mejor estas problemáticas, todo lo que está pasando también incluso en nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Laura Isabel, muchas gracias a usted por darme este tiempo y esta oportunidad de estar de nuevo en un ratico, por lo menos en Bogotá, que la siento mi segunda casa y en particular a la universidad. Y un saludo especial a la audiencia de Punto Informativo. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.